En el video anterior vimos cómo sacar la media para datos agrupados en tabla de frecuencia con intervalos. Y nos corresponde ahora ver cómo sacar la mediana para datos agrupados en tablas de frecuencia con intervalos. Y siempre vamos a trabajar preguntando las edades de algunos de nuestros amigos del vecindario. Y recuérdense ustedes que acá tenemos las edades de estos amigos, cuántos amigos tenemos para cada una de las edades, cuánto es el total de amigos que hemos contabilizado, en este caso fueron 20, cómo está esta cuarta columna que es la frecuencia acumulada, y luego X por F, que es el resultado que obtuvimos al multiplicar X por F. Esto lo vimos en el video anterior, pero ahora nos ocupa el obtener la mediana. Y para la mediana de datos agrupados en intervalo vamos a utilizar esta fórmula que dice mediana es igual al límite inferior más la posición, es decir, n partido 2, menos la frecuencia del intervalo anterior por amplitud partido la frecuencia absoluta del intervalo encontrado. Entonces voy a enseñarles cómo ir sustituyendo con esos datos que habíamos encontrado en el ejercicio anterior, en este ejercicio que tenemos a la vista. Voy a indicarles cómo ir sustituyendo los datos para la mediana. Veamos que la mediana es el dato de en medio. Entonces siempre para la mediana recuérdense que explicamos que debemos de encontrar la posición y que esa posición debe ser par. En este caso nuestra población es par, es un número par, es 20. Por eso dice aquí que si n es par, ¿sí?, solo ponemos n dividido 2. Es decir, en este caso como fue 20, nuestra posición sería 20 dividido 2 es igual a 10. 10 sería nuestra posición para la mediana. Sin embargo, vemos que la mediana la buscamos en la frecuencia acumulada. Nos ubicamos en la frecuencia acumulada y vemos que en la frecuencia acumulada no hay un número 10. Y entonces tomamos el principio de que nos vamos a tomar la frecuencia más cercana hacia adelante. Entonces la frecuencia más cercana hacia adelante de 10 sería en este caso en nuestra tabla 13. Por lo tanto yo marqué en amarillo que la posición es 13, que es la más cercana a la posición encontrada en nuestra fórmula n partido 2. Pero pongamos que nuestra n fuera 21, entonces no tendría, o número impar mejor dicho, no podríamos tomar esta posición, sino que tendríamos que tomar la posición de arriba donde dice si n es impar, tendríamos que tomar n más 1 dividido 2, ¿verdad? En este no es el caso porque nuestra n es par, y esto con el propósito de convertirlo en un dato par. Bueno, pero como tenemos una posición par, ya vimos que es 10 no se encuentra en nuestra tabla de frecuencia acumulada, por lo tanto nos vamos a tomar la más cercana hacia adelante, en este caso fue 13 y la marco. Ahora que ya tengo la posición, también me dice acá que la media es igual al límite inferior. Recuérdense que el límite inferior se refiere al límite inferior de la posición encontrada, es decir, a 13. Entonces recuérdense ustedes que el límite inferior, en este caso de 13, sería 15, ya que acá tenemos dos datos. El primer dato es el límite inferior y el segundo dato es el límite superior. Entonces acá este límite inferior correspondería, como lo ven ustedes acá, ya estoy sustituyendo, mediana es igual a 15, porque el límite inferior de 13 es 15. Entonces coloco, sustituyendo los datos, 15 más la posición. Recuérdense que la posición es n partido 2, 20 dividido 2, menos 4. ¿Este 4 de dónde salió? Porque la fórmula dice menos la frecuencia del intervalo anterior. Este enanito que ustedes ven acá con un menos 1 significa que no vamos a tomar la frecuencia del intervalo acumulada encontrada, sino que vamos a tomar la frecuencia anterior. Entonces no tomo 13, sino que voy a tomar 14. Siempre cuando nosotros miremos un menos 1 o un más 1 va a tener un significado. Por ejemplo, en este caso que habla de la frecuencia acumulada,
menos 1 significa que no tomamos la frecuencia encontrada, sino que tomamos la anterior. Si en este caso la fórmula nos dijera f más 1, nos significaría que no vamos a tomar la frecuencia acumulada encontrada, sino que ese más 1 enanito significaría que tomamos la siguiente. Pero vemos que nuestra fórmula es f, frecuencia del intervalo encontrada, menos 1. Quiere decir que no tomamos la frecuencia del intervalo encontrada, sino que la anterior. Entonces, frecuencia del intervalo menos 1 significa que es menos 4, porque 4 es la frecuencia del intervalo anterior. No 13, sino que 4. Ponemos menos 4 multiplicado por A, dice nuestra fórmula, multiplicado por A. A es la amplitud. Y recuerden ustedes que en clases anteriores vimos que la amplitud se obtenía restando límite superior menos límite inferior de la frecuencia encontrada. Entonces, en este caso vemos que la frecuencia del intervalo, la amplitud es igual al límite superior menos inferior es igual a 2. 17 menos 15 es igual a 2. Y también acá lo podemos ver, 14, 16, 18, 20, 22. Hay una amplitud de 2. Por lo tanto, esta A la sustituimos por la amplitud, que es 2. Entonces, dividido la frecuencia del intervalo. ¿Cuál es la frecuencia del intervalo? Encontrada es 13, pero su frecuencia absoluta es 9, porque acá dice frecuencia absoluta. Dividido la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta del intervalo encontrado sería entonces 9. Entonces ya tenemos sustituido la fórmula. Mediana es igual al límite inferior más la posición menos la frecuencia del intervalo anterior por la amplitud dividido la frecuencia absoluta del intervalo. Así que hemos sustituido ya esta fórmula de arriba por datos. Ahora lo único que nos queda es operar esto. Vamos a ver que acá vamos a continuar con la constante 15. Entonces vamos a dejar 15 y vamos a operar. Más 20 dividido 2 sería 10. Menos 4 por 2. Partido 9. Y seguimos operando. Ahora seguimos como constante 15. La mediana es igual a 15 más 10 menos 4 es igual a 6. Partido 9 por 2. Entonces seguimos operando y decimos que la mediana es igual a 15 más 6 por 2. 6 por 2, 12. Partido 9. Y entonces seguimos operando y decimos que la mediana entonces es igual a 15 más 12 entre 9 es igual a 1.33. 15 más 1.33 nos da como resultado 16.33. Y ese entonces sería nuestro resultado de la mediana. La mediana es igual a 16.33. Entonces, recuerden ustedes que la mediana entonces es el dato de en medio y que siempre lo vamos a buscar en la tabla, la posición en la tabla de la frecuencia acumulada. Y por eso es que trabajamos estos datos, porque esos son los datos encontrados en la frecuencia acumulada como posición. Espero que les haya servido este video. Lo pueden ver una y otra vez para poder avanzar ustedes en el conocimiento de esta operación. Así que muchas gracias por estudiar y esperamos vernos en una próxima oportunidad explicando la moda para datos agrupados en tablas de frecuencia con intervalos.